Buenas tardes, amigos, amigas, compañeras, compañeros, hermanos y hermanas. Vamos a seguir con esta conferencia de Voces Trans y hoy tenemos el lujo de contar con una mesa internacional. Buenos días, América Latina, que seguro que nos están escuchando desde ahí. Y hoy vamos a tener a personas muy importantes. Es una mesa internacional, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, que me emociona presentar esta mesa porque de una u otra manera representa lo que son las experiencias, los avances legislativos, el crecimiento, los logros de las personas trans en el ámbito internacional. Esta mañana hemos hablado de las desigualdades que tenemos ante la ley las personas trans, de la autodeterminación y la despatologización. Y hoy queremos conocer qué está pasando en otros países. Para nosotros, como España, esto es un referente importante para saber si estamos caminando juntos o no, o si hay cosas en las que tenemos que seguir creciendo y avanzando. Y además también enriqueciéndonos de otras experiencias. Quiero dar la bienvenida a Alan, a Alejandra, a Colette, a Marcela, bienvenides. Mil gracias por estar en esta mesa. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Hola, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Un gusto Bien. compartir con ustedes, de verdad. Muchas gracias por la consideración. Gracias a ustedes. Pues bienvenido, Alan. Voy a presentar a cada uno de los ponentes para que luego podamos conversar con ellos acerca de estas buenas prácticas legislativas. Quiero presentar a Marcela Romero. Marcela Romero es desde Argentina, es activista, transfeminista y defensora de los derechos humanos para la población trans en América Latina y el Caribe. Coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red LAC Trans, y de la Asociación Argentina de Travestis Transexuales y Transgéneros, ATA. Fue presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, FALGBT. En 2009 recibió del Congreso de la Nación el Premio de la Mujer Destacada del Año y fue promotora y autora de la Ley de Identidad de Género promulgada en 2012. Actualmente ella y Red LAC Trans están apoyando proyectos para abogar por las leyes de identidad de género en América Latina y el Caribe. En 2017, Marcela Romero fundó la Casa Trans, primer espacio dirigido por personas trans en Buenos Aires, Argentina, y actualmente es directora de este espacio. Bienvenida, Marcela, encantada de tenerte aquí. Presento también a Colette Spinetti, profesora de literatura y profesora de danza, directora nacional del colectivo trans del Uruguay, TTU, secretaria general de Corpora en Libertad, integrante de la RIE. Bienvenida, Colette, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Presento también a Alan Moreno. Alan Moreno es migrante colombiano, indígena, activista y defensor de los derechos humanos desde hace 8 años. Promotor social por los derechos trans en Colombia. Alan, bienvenido. Muchas gracias. Y por último quiero presentar a Alejandra Toledo. Alejandra Toledo Figueroa, nacida en Quilpe, fue la primera dirigente estudiantil trans del mundo, tras ser electa secretaria general de la Federación de Estudiantes de su universidad, la FEPUCV. En 2018 crea y se convierte en la fundadora de Fundación Acuarela, una organización sin fines de lucro chilena que busca la inserción sin discriminación de la diversidad sexual en nuestra sociedad y la promoción de los derechos humanos de la comunidad LGTBI+. Actualmente sigue trabajando como activista por una educación inclusiva y una sociedad con igualdad de oportunidades donde se vele por el desarrollo integral de las personas. Bienvenida también, Alejandra. Muchas gracias, un gusto. Pues en esta mesa vamos a hablar sobre estos temas que decíamos antes. ¿Cuáles son aquellas buenas prácticas legislativas en el panorama internacional? Cada uno de nuestros ponentes va a tener un tiempo para poder contarnos su experiencia y aquellos avances. Invito también al público que nos hagan sus preguntas para luego poder enriquecer nuestra charla. Pues vamos a empezar con Marcela. Marcela, cuéntanos un poco. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos, todas y todos
la invitación a la Federación Española, a todo su equipo, por tenerme en cuenta y poder transmitir las buenas prácticas y también las malas prácticas que tuvimos y tenemos en Latinoamérica. Yo voy a hablar de Argentina. Bueno, en Argentina venimos trabajando el tema de la incidencia de las personas trans dentro de los espacios, en este caso laboral, y poder acceder a todos los derechos que no lo accedemos, porque podemos tener leyes como matrimonio igualitario, ley de identidad de género, pero todavía la población trans no ingresó a la agenda política. Y cuando hablo de la agenda política, hablo de la inclusión. Y la inclusión en Argentina es la ley integral trans, la misma de España, ¿no es cierto? Parecida, pero estamos con la ley integral trans, también en Uruguay, que ya la tienen, que es la ley integral. Nosotras venimos de una, yo siempre digo, de una resistencia continua frente a ese aparato político que nos deja afuera de todos los beneficios que tiene cualquier otro ciudadano. En Argentina el 99.9% de las personas trans ejercen el trabajo sexual o la prostitución, como ustedes quieran decirlo. Nosotras en los años 80 y 90 veníamos de la dictadura militar, empezábamos la democracia. Muchas de nosotras de mi generación pensamos que la democracia iba a ser como la democracia de España, ¿no es cierto? El destape español. Yo me acuerdo que cuando empezó el destape español dije, bueno, ahora no me llevan más presa, no me detienen, un montón de cosas. Pero no sucedió eso, no sucedió. Nos siguieron llevando detenida, nos siguieron llevando presa, nos siguieron maltratando, nos siguieron humillando. Y nuestra organización, la Asociación ATA, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la República Argentina, lo que hicimos es poder tener un plan de trabajo y hacer una incidencia frente a esas detenciones, empezar a enfrentar al aparato, en este caso, que es la policía, con marchas, con paradas, con marchas enfrente de las comisarías, con estrategias de empezar a hacer alertas trans, de ver cuando detenían a las compañeras y poder hacer manifestarnos, denunciar a la policía. Por supuesto que eso nos costó más detenciones, nos costó migrar muchas de nosotras, porque denunciar a la policía y denunciar al Estado sabemos que una persona está en riesgo y no había una seguridad del Estado. Ahí tenemos nuestra compañera, nuestra primer compañera que tuvo que emigrar como emigrar de Argentina, que fue María Belén Correa, una compañera que emigró de Argentina buscando asilo político, porque fue una de las compañeras que denunció al Estado. Cuando hablo del Estado, hablo de la policía y todo el aparato que tiene el Estado. Ahí empezamos a ver cómo se podía derogar los códigos contravencionales, códigos penales. En Argentina nos llevaban detenida por artículos como vestimenta de mujer. Yo tengo un artículo que se encontraba una persona cortoneando las caderas en la vía pública de sexo masculino. Escándalo en la vía pública, esos eran los artículos que nos ponían, y eran detenciones desde una semana a 3 meses de arresto, podía ser. Empezamos a trabajar con las compañeras, en este caso movilizarnos, visibilizar y empezar a tener articulaciones con otros movimientos sociales y por supuesto con, en este caso, los movimientos feministas de Argentina de esa época, que la mayoría eran de organizaciones de mujeres lesbianas. Nosotras empezamos a trabajar en el año 2000, yo en el año 99 presento una demanda al Estado argentino para mi cambio de identidad. Estuve 10 años esperando que el Estado argentino me lo dé. En el 2009 me otorga mi identidad. Cuando me otorga mi identidad,
por supuesto, tuve que pasar por todo el trámite de patologización. Psicólogo, psiquiatra, forense, cada 3 meses tenía un médico, revisación, todo lo que sabemos que trae la patologización en una mujer trans, ¿no es cierto? Me otorgaron mi identidad y me acuerdo que mi expediente era así de alto, tenía todas las enfermedades que ustedes pueden pensar. Teniendo todas esas enfermedades, me otorgaron mi documento, que es por supuesto todo lo que tuve que pasar por el psicólogo, el psiquiatra. Siempre cuento que mi abogado me prohibía decir la palabra celeste o azul, que era de hombre, entonces yo todo hablaba como rosado, ¿no es cierto? Me levantaba vestida de rosado, tomaba té rosado, era todo rosado, ¿no es cierto? Para que la psicóloga, el informe que tenga que hacer la psicóloga, ponga que mi identidad era femenina y de una mujer. Nunca pude decir que tengo un hijo, menos decir si yo tengo una pareja, otra mujer, o mi pareja es una mujer trans, no lo podía decir, todo era heterosexual, ¿no es cierto? Ese informe que preparaba esa psicóloga era heterosexual. Entonces me acuerdo que, bueno, me entregaron mi documento, el expediente lo entregué a la organización, y el equipo de nuestra organización dijo, no, ninguna persona trans en Argentina puede pasar por todo lo que pasó Marcela, ¿no es cierto? 10 años de psicólogos y psiquiatra y forenses. Entonces ahí empezamos a trabajar la ley de identidad de género. Como ustedes saben, la ley de Argentina es una ley progresista, es una de las mejores leyes del mundo. También teníamos la ley de Uruguay, la ley de España, y decíamos, bueno, tenemos que tratar de que en Argentina ninguna compañera o compañeros pase por esta tortura de que nos querían hacer pasar. Logramos una ley de identidad de género máxima. Nuestro objetivo siempre fue que nadie quedemos afuera, que la ley sea desde la niñez y la adolescencia, que no sea una ley que diga que recién a los 18 años una persona trans puede acceder a su identidad, porque en realidad lo que explicábamos al Estado es que por no acceder a una ley de identidad de género o no acceder a los derechos de una persona trans, la comunidad trans, en este caso, las compañeras menores, estamos dentro de la explotación sexual, estamos dentro de la violencia familiar, y ahí es donde logramos la ley de identidad de género con un debate. La ley fue votada y por mayoría, solamente una persona creo que se abstuvo, pero fue por mayoría, y logramos la ley de identidad de género en Argentina. Hubo divisiones de organizaciones porque algunas decían que no, que querían que se ponga la T, que diga travesti. Nosotras íbamos por la M o la F, femenina o mujer, como en Argentina, pero era para dar el primer paso, teníamos que romper esa barrera para poder empezar después a tener el debate interno dentro de los espacios políticos. Logramos la ley de identidad de género, una ley, por supuesto, avanzada. Después algunos inconvenientes, no se pudo realmente ejecutar esa ley como nosotras queríamos, acceder a todos los puntos que tiene la ley, como a las compañeras que quieren acceder a un cambio de sexo o no, una resignación, que puedan acceder. Siempre, por supuesto, falta presupuesto para nuestra comunidad, no hay presupuesto, primero están los niños, primero están los ancianos, después están ustedes, y nos tuvieron así por muchos años, nos tienen todavía por muchos años esta cosa de no hay presupuesto. Y todavía en Argentina falta equipos, que se formen equipos para atender a personas trans en el tema del acceso a la salud integral. Tuvimos un gobierno de derecha, la verdad que fue un retroceso para nosotras, porque veníamos generando espacios dentro de la salud, dentro de la inclusión, y en esos 4 años de gobierno de derecha no pudimos avanzar, no logramos el avance.
Recién ahora de vuelta con un gobierno nacional y popular en Argentina, estamos avanzando, tenemos un Ministerio de la Mujer y la Diversidad, que lo genera el gobierno, tenemos una resolución del presidente que es el tema del cupo laboral, de la inclusión laboral de las personas trans en todos los espacios del Estado. Eso me parece muy bueno, lo festejamos. Queremos que sea ley, porque no queremos que solamente quede en una resolución. Nos parece que las leyes se debaten en el Congreso de la Nación, porque a veces una resolución puede venir otro gobierno, saca las resoluciones y quedamos en el aire y tenemos otra vez que volver a empezar. Entonces necesitamos que eso se vote, pero también nosotras en este momento estamos el cupo laboral y la ley integral trans en Argentina. El cupo está dentro de esa ley integral trans. Nosotras decimos que no queremos quedar afuera ninguna y ningunes de nosotros. Con el cupo laboral en Argentina quedamos afuera, porque ese cupo lo que hace es que las personas que terminaron la secundaria o que están por ingresar a la universidad, que tienen un estado de educación que accedieron, son las personas que van a ingresar. Nosotras necesitamos que haya una reparación histórica a las mujeres trans mayores de 50 años que hemos vivido la dictadura militar, porque quedamos afuera de todo. Es necesario que la ley integral, como lo dice, proteja desde la niñez y la adolescencia, y que también, por supuesto, las mujeres adultas mayores recibamos una pensión del Estado. Esto más o menos es el modelo, después la compañera de Uruguay seguro que lo va a decir, es más o menos el modelo de Uruguay, que es muy buena. La ley, y necesitamos que realmente se genere en Argentina como en Latinoamérica. Todavía en Latinoamérica no hay ley de identidad de género en algunos países, hay una violencia muy fuerte hacia las personas trans, esta cosa del COVID, el pico y género. Hay países que solamente salían lunes, martes y miércoles las mujeres, jueves y otros días los hombres. Las compañeras quedaban, salían los días que les correspondía por su identidad de mujer o de hombre y se las llevaban detenidas. En Latinoamérica, en épocas del COVID, lo que hubo en los países fue la policía salió a la casa de mujeres trans, ¿no es cierto? No nos dejaban entrar en los supermercados, no nos dejaban hacer trámites. Los beneficios, los pocos beneficios que hubo en Latinoamérica no llegaba a las mujeres trans, porque decían que no teníamos hijos, que no teníamos pareja, que no teníamos casadas, entonces no llegaba ese beneficio que en algunos países generó. Y si llegaba, por supuesto, llegaba como para, nos trataban como hombre cuando íbamos a retirar ese beneficio. En otros países hubo, pero bueno, no se logró. Las buenas prácticas en Argentina en Argentina y en Latinoamérica es principalmente la formación política de las compañeras. Hay que formar a las compañeras políticamente. Las compañeras tienen que saber que tenemos derechos, que tenemos que activar políticamente, y por supuesto todo tiene que ser en conjunto. Entender que todo lo que hacemos es política, desde ir a comprar un kilo de pan, porque estamos mirando los precios y vemos cuál es el precio que nos conviene a nuestro bolsillo. Entender de que la población trans no puede quedar de la agenda. Y por supuesto, dos temas principales nos tenemos que desconstruir. Hay dos generaciones que venimos desde una construcción machista, ¿no es cierto? Mi generación, la generación anterior, yo fui varón hasta los 13 años, fui el varoncito de la casa, el que iba a mantener, transmití también machismo, porque me criaron dentro del machismo. Entonces, uno de los primeros pasos es desconstruirnos como en el caso del machismo, y descolonizarnos también. Esta cosa de 90, 60, 90, Miss Universo, Miss esto, Miss el otro, eso no tiene que existir. Nuestros cuerpos
no pueden estar en ningún juicio de nadie. Nadie nos puede decir cómo tenemos que tener nuestros cuerpos, cómo nos tenemos que vestir. Y por supuesto también el tema de la construcción que tenemos como personas trans. Esta cosa de una construcción desde la mirada, como yo siempre digo, machista, y hay que entender de que muchas de nosotras nos construimos desde el machismo para poder subsistir dentro del circuito de la prostitución o el trabajo sexual. Entonces, esa desconstrucción que estamos haciendo en Latinoamérica es primero empoderarnos como ciudadanas, porque yo primero soy ciudadana, soy persona, ciudadana, y después que me pongan el rótulo que quieran, pero es necesario que uno se desconstruya desde la mirada de ciudadana, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Y el tema de muchas de mis compañeras que lo hablamos, entender qué es ser mujer, ¿no es cierto? Porque ser mujer, ¿qué significa ser mujer y qué significa tener la construcción de una mujer? ¿Vamos a tener una construcción de una mujer sometida, humillada? ¿Cuál va a ser nuestra construcción? ¿Va a ser la construcción de una mujer disidente, una mujer diversa, una mujer que pueda disfrutar de su sexualidad, de que pueda acceder a la salud sexual y reproductiva, que pueda acceder a una familia, que podamos acceder a todo eso que nosotras no lo pudimos, nosotras no pudimos? Yo todos los días aprendo de las nuevas generaciones, de las nuevas disidencias, me voy educando, me voy desconstruyendo y voy entendiendo de que no hay una construcción de trans en este caso. Hay muchas construcciones, hay muchas disidencias, hay muchas diversidades de mujeres. Hay que hablar de diversidades de mujeres porque somos mujeres diversas. Después, nuestra construcción, yo creo que no molesta a nadie. Lo que molesta muchas veces y juzga es esta cosa cultural en la cual nos criamos. Y en este caso, ya me queda poco, sé que me queda poquito, en este caso en Argentina y en Latinoamérica, la agenda nuestra es la pobreza, la migración interna y externa y la exclusión social que hay en Latinoamérica. Temas, ley de identidad de género, Centroamérica, también en la zona andina, parte del cono sur, que es Paraguay, el único país que no tiene ley de identidad de género es Paraguay, en el cono sur, y también el tema de la ley integral trans, ¿no es cierto? Es necesaria, yo conozco la ley integral trans de Uruguay, y también las compañeras han accedido a beneficios que no podían acceder, y creo que también esa ley tiene que llegar a España y a todos. Hay que reforzar, yo creo que la ley integral trans es reforzar la ley de identidad de género, porque es necesario cambiar la educación, es necesario cambiar, hablar del ICE, hablar de un montón de cosas, pero si no cambiamos y reforzamos lo que hicimos con la ley de identidad de género, yo veo la ley de identidad de género de España y digo, no puede ser, no puede ser. Nosotras mirábamos a Europa como lo mejor. Europa para nosotras era lo mejor, lo mismo Estados Unidos. Mirábamos a Europa, Estados Unidos y decíamos, ¿cuándo vamos a ser como ella? Queremos ser como, pero después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con España? ¿Qué pasó también con Estados Unidos? Porque hablamos de Estados Unidos, pero también tienen leyes que no son progresistas. Pero bueno, queremos que nuestras compañeras y nuestros compañeros de España puedan mejorar su calidad de vida con una ley integral trans y que se modifique la ley de identidad de género de España sin patologización, sin tener que pasar por ningún diagnóstico, porque los derechos humanos son claros. El derecho a la identidad es un derecho. No nos pueden ni pasar por un médico ni tener que decir quién es.
Estas somos y acá estamos. Seguimos resistiendo porque existimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Qué emoción escucharte y mil gracias, porque yo creo que has hecho un análisis interesante. Vamos a volver luego sobre esto, seguro, estoy segura, porque hay tantas preguntas que a mí me están rondando en la cabeza y seguro a nuestros oyentes. Vamos a dar un salto a Colombia para hablar con Alan y para que nos cuentes un poco tu experiencia, lo que has vivido, lo que está pasando por ahí. Bueno, primero que todo, pues dar las gracias por la invitación. Como colombiano y como indígena, como migrante acá en España, darle las gracias a la Federación. Y bueno, a ustedes, compañeras, muchas gracias por estar acá, por la experiencia. Además que hace mucho tiempo quería escuchar el tema de Argentina, que siempre me ha llamado mucho la atención. Así que, Marcela, muchas gracias por contarnos. Bueno, desde Colombia les puedo contar, siempre arranco diciendo que si las personas leyeran la constitución política de mi país, dirían que Colombia es el país de las maravillas, pero no. En Colombia, todas las personas, ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, nos podemos cambiar el nombre desde 1991, desde la Constitución de 1991. No tiene nada que ver con identidad de género, con temas LGBT, no. Cualquier persona se puede cambiar el nombre a partir de sus 18 años por una única vez en la vida, haciendo un trámite por notaría, con un costo que, dependiendo del estrato social, cada quien lo ve si es alto o bajo. A mí me parece costoso porque si hablamos de personas LGBT o personas estrictamente trans, somos una población históricamente empobrecida, en que no tenemos el acceso económico para pagar estos trámites. No son trámites tan largos, pero, y a pesar de que es un derecho constitucional, todavía nos seguimos encontrando con funcionarias y funcionarios que por desconocimiento de esta ley y de la Constitución nos dicen que no nos podemos colocar un nombre que no esté de acuerdo con nuestro género. Entonces toca recordarles y hacerles la tarea de, oigan, viven en Colombia y tenemos una Constitución desde el 91, entonces como que hacer todo esto también ya es vulneración y ya es violento, cuando se supone que no debería pasar. Esto por un lado en el tema del nombre, que digamos es un paso, me parece un paso muy importante cuando lo comparo, por ejemplo, con España, que es lo que decía Marcela ahora. Luego, en temas LGBT sí que tenemos algunos avances, como el matrimonio igualitario, que tiene muchísimos baches todavía, como el tema de la adopción, también tiene muchísimos baches todavía. ¿Sí? Afortunadamente somos un estado laico, que eso ayuda, pero en temas trans, por ejemplo, no tenemos una ley de identidad de género. Se aplaude mucho, no sé por qué. Creería yo que por un decreto que fue en el 2015, decreto 1227, que nos permite el cambio de sexo en el documento. Pero porque yo lo veo como un retroceso y porque yo como Alan y como hombre trans y como activista, es un triunfo del binarismo y no de la diversidad, porque te permite cambiarte de F a M o M a F, pero ¿y dónde quedan las personas no binarias y dónde quedan las otras disidencias sexuales y de género? Entonces, aplaudir esto y bajar la guardia, dejamos a nuestras otras hermanas, hermanos, hermanas que se identifican de otra manera solis. Entonces, yo, por ejemplo, no lo aplaudí, no me sometí a este decreto. Intentamos meternos por otro lado como para que quitaran la casilla sexo en la cédula, que me parece lo más conveniente, no creo que ni siquiera que debería estar dentro del documento. No se logró, fallaron en contra, dejaron la casilla. Nos metimos por el lado de que hace muchos años en Colombia todavía existía la casilla de raza, de color de piel, de estado civil, y todo esto con los avances jurídicos se fue quitando. Entonces nos prendimos de ahí para quitar también la casilla sexo, pero no fue posible. ¿Qué pasó? Pues el Estado nos concede un decreto, que además ni siquiera es una ley, es un decreto,
modificable en cualquier momento, modificable en un país como Colombia, donde llevamos una dictadura de hace más de 20 años, con un gobierno de derecha extrema que no nos permite avanzar y que nos violenta, nos vulnera y nos asesina. Entonces, vale, no nos permitieron, pero nos permiten el cambio de sexo, pero dejamos a nuestros compañeros por fuera. Que si es un avance, yo en ese momento lo vi como un avance para las mujeres trans. En ese momento dije, vale, les aplaudo porque entiendo que la vulneración a ustedes como mujeres trans sí que es que no tiene discusión y no lo voy a comparar, ¿vale? Pero no tiene discusión. Pero en un país como Colombia, donde el servicio militar es obligatorio, a los hombres trans nos perjudicó muchísimo, porque si accedemos a cambiarnos el sexo en la cédula, en Colombia las batidas militares son ilegales, pero el gobierno las hace. Entonces nos para el ejército en la calle y si tenemos una M en la cédula, ¿cómo comprobamos que somos personas trans para que no nos lleven? ¿Nos toca bajarnos los pantalones o andar todo el tiempo con una escritura pública que nos avale y que para mostrarles que somos una persona trans y no nos pueden llevar para el ejército? Entonces tiene muchos baches, por eso yo como hombre trans no lo aplaudo y no lo veo como un logro realmente. Y además que se bajó la guardia, se luchó en la ola fucsia para una ley de identidad de género y después de esta lucha en la ola fucsia aprobaron el decreto 1227 y la mayoría de asociaciones activistas en Colombia bajaron la guardia y lo dieron como ya todo hecho. Y realmente no fue así. A mí realmente me decepcionó muchísimo este tema. Se marchó en la siguiente marcha de ese año de 2015, marchamos en contra de este decreto porque no nos reconocía como diversos a todos, pero el apoyo no fue igual. Entonces, sí creo que falta un poco más de unión porque hay egoísmo por ese lado. Estamos con las personas no binarias que siento que sí les hemos dejado soles con este decreto. Luego, afortunadamente, en Colombia desde 1991, dentro de la Constitución tenemos una herramienta donde aprendernos que es la tutela. La tutela se maneja diferente de lo que se maneja en España. La tutela es un proceso jurídico donde podemos acceder a un juez local o nacional para, si sentimos que nos están violentando nuestros derechos, pues demandamos, bien sea un ente público o bien sea un ente particular. ¿Qué pasa? Tenemos muchos derechos. Estos derechos son violentados todo el tiempo, pero tenemos la tutela para aprendernos. Las EPS, las EPS son las entidades prestadoras de salud, tienen la obligación de realizarnos el tratamiento hormonal, el tratamiento quirúrgico gratuito, entre comillas gratuito, porque es que yo siempre pienso que eso no es gratis, es que pagamos un copago y cuando somos trabajadores autónomos pagamos una mensualidad. No sé si me escuchan, pienso que se ha parado Alan. Alan, te has detenido en el tiempo, a ver si vuelves. Si no hay una ley de identidad de género que reestructure todo el sistema y que además... Alan, ¿me escuchas? Sí, sí. Es que te has congelado. Si quieres retomar lo que estabas diciendo, Vale. Que tienen derechos, ¿no? Y tienen una tutela, la capacidad de poder apoyarse en eso, pero que los derechos constantemente están siendo vulnerados. Sí, están siendo vulnerados todo el tiempo. Tenemos las entidades prestadoras de salud que nos permiten acceder a las hormonas, acceder al tratamiento hormonal, acceder a las cirugías. Tenemos acceso a todas las cirugías, tanto hombres como mujeres, a todas. Feminización, vaginoplastia, faloplastia, etcétera, todas, entre comillas, gratuitas, porque no son gratis, igual hay que pagar un copago y tal, pero digamos que ¿por qué es tan necesaria una ley de identidad de género bien hecha? Porque es que he visto muchas leyes de identidad de género que tienen una cantidad de baches, como por ejemplo la de acá, que no le encuentro explicación a la ley de acá, no parece una ley realmente. ¿Cuál es la idea? Que realmente se reestructure todo el sistema, todo a nivel Estado se tiene que reestructurar, tiene que ser transversal y tiene que ser
sí o sí interseccional, sí o sí. Claro, al ver, cuando vemos esto, que no hay una ley de identidad de género, pero, claro, tenemos el cambio de sexo en la cédula, wow, qué maravilla, lo aplaudimos, pero una mujer trans va a acceder o solicita una cita para hacerse un examen de próstata, el sistema no le permite. Y además la vulneración de ahí en adelante, las miradas de los servidores públicos que están atendiendo, un hombre trans se va a hacer una citología y no le permite, entonces no le permite, ¿y qué toca? Irle a explicar a esta persona, es que mire, yo soy tal, y esto ya es violento, esto ya es violento. Entonces, una ley de identidad de género es necesaria para que todo esto cambie y para que se obligue al Estado a hacer una pedagogía y capacitar a todos sus servidores públicos de que están recibiendo personas diversas. El servidor público que no tiene claro que está para servirle al pueblo, está ocupando el puesto equivocado. Y esto pasa en todos los países. No capacitan a la gente. ¿Por qué? Porque hay un clientelismo impresionante, porque todos estos puestos ya están copados desde las elecciones. Ya tienen a la gente elegida para ocuparlos desde las elecciones y no se están preocupando por realmente que haya gente capacitada para recibirnos a nosotros también y a nosotros. Entonces, ese es el problema, el mayor problema que tenemos en Colombia. Ahora, sí, muy bonita las leyes y muy bonito el papel y tal, pero ¿qué pasa con la sociedad? Colombia es un estado violento, porque eso fue lo que nos heredaron. Colombia es un estado violento. Nos dejan, a nosotros no nos permiten, o nos permiten caminar en la calle y tal, pero tenemos una sociedad violenta. Tenemos una policía que nos asesina a diario. Tenemos un ejército que nos dispara y no pasa nada. Hace poco asesinaron a una mujer trans que iba en su vehículo con su esposo y no pasa nada, un militar, y no pasa nada. Hace poco una mujer trans, porque además hay putofobia, ¿sí? Una mujer trans que ejercía prostitución, solicitó la prueba del COVID, estaba muy mal, y la entidad de salud fue y no la quiso atender, la dejaron morir. Y no solamente por el tema del COVID, aquí la vaina era porque era trans y porque era puta. Y ya está. Tenemos a un joven trans asesinado en julio de este año, un joven activista trans, lo asesinaron ahí mientras hacía activismo y no pasa nada. Entonces tenemos leyes que se supone que nos protegen, pero ¿quién nos cuida de la policía y quién nos cuida del Estado, que es el que nos asesina todo el tiempo? No tenemos protección. Entonces, claro, cuando venimos personas a solicitar asilo por identidad de género o por orientación sexual, Europa tiene tiene una visión de Colombia errada porque nos ven con avances de derechos humanos LGBT por todas estas leyes escritas, pero es que no es cierto. Colombia es un estado violento. El Estado es la policía, lo militar, es un estado corrupto y asesino, nos asesinan todo el tiempo y no tenemos de quién protegernos, nadie nos está cuidando. Entonces, bueno, yo creo que ya se me acabó el tiempo y eso quería comentar, que nos falta muchísimo avance, pero bueno, que ahí vamos. Pues me emociona escucharles porque es verdad, quizá luego comentaremos qué visión tenemos desde Europa de Latinoamérica. Y creo que vuestras voces, estas voces trans, nos están, no sé, como que nos están lanzando sobre la cara una realidad que quizá llega a España como maquillada también, ¿no? Vamos a irnos a Uruguay con Colette. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué está pasando por Uruguay? Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Voy a poner el auricular porque bueno, tengo muchos hijos perrunos recogidos y bueno, están jugando afuera y hacen un poco de ruido. Bueno, primero que nada, agradecerles este espacio y agradecer el espacio además para compartir con los compañeros sus realidades, las diferentes realidades. De pronto en Argentina por cercanía nos conocemos como más, pero bueno, también es bueno compartir. Un poco
empezar con, primero que nada, debemos siempre reconocer, yo siempre hago el mismo reconocimiento cuando me toca intervenir, y es a las compañeras trans que fueron las primeras que pusieron sus cuerpos a la lucha y que estuvieron ahí, que fueron punta de lanza, compañeras que hoy no están, otras compañeras que por suerte están, y que son las históricas que se animaron a salir a la calle aún cuando había toda una represión, por allá por el año 94, que empezó a mostrarse el movimiento, ¿no? Pero como siempre, como pasó en el caso de Marcia, como pasó con Silvia, siempre las mujeres trans han sido las puntas de lanza de todo esto y han puesto sus cuerpos en la lucha. En Uruguay hemos logrado en el 2018, luego de una larguísima lucha por lograr la aprobación, nuestra ley integral trans. Pero esta ley tiene como toda una historia detrás, que tiene que ver con que varias de las organizaciones de la sociedad civil veníamos investigando, veníamos constatando, veníamos registrando las urgencias y necesidades de las y los compañeros trans en diferentes partes del territorio. Yo recuerdo que hubo una investigación que hizo la doctora, la abogada Diana González, donde hizo una comparación de las diferentes leyes, tomando incluso leyes de España. Por eso hoy decirle a España, ¿no? Lo que hemos adelantado es como decir, wow, en un momento, ¿no? De esto que decía Marcela, ¿no? En un momento mirábamos a España y hoy España nos está mirando. Y a partir de ahí fuimos viendo en territorio qué era lo que estaba pasando, conversando con las y los compañeros de las diferentes necesidades, de las diferentes urgencias. Nosotros tuvimos una ley de cambio de sexo registral, se llamaba la ley 18.620, pero que era una ley bastante violenta porque estaba judicializada, nos hacía pasar, fue por la cual yo me hice el cambio, nos hacía pasar delante de un juez, llevar testigos, preguntarnos una cantidad de cosas, hasta incluso cuestiones sexuales que tenían que ver, que preguntaban para el cambio. Luego de haber relevado todo esto, logramos en acuerdo con el Ejecutivo, especialmente con el Ministerio de Desarrollo Social, logramos que por decreto presidencial en 2015 se conformara el Consejo Nacional de Diversidad. Este Consejo Nacional de Diversidad estaba integrado está integrado, todavía está. Nosotros pasamos este 1 de marzo, desgraciadamente y tristemente, pasamos a un gobierno de derecha, militar y neopentecostal, después de haber tenido 15 años de gobierno de izquierda, progresista, vanguardista, etc. Así que estoy en pleno duelo, estamos en pleno duelo. Logramos que se conformara este Consejo Nacional de Diversidad, integrado por representantes del Ejecutivo y representantes de la sociedad civil. No hay que olvidar que hasta el año 2005 nosotros aún estaba vigente el decreto de racias, por lo cual nos llevaban presas, ¿sí?, por el hecho de expresar nuestra identidad de género, y las que tenemos más de 50 años hemos sido víctimas de esto y de todos los abusos que se daban
dentro de los centros policiales y militares. En ese sentido, llevamos al Consejo de Diversidad, llevamos estos relevamientos que hicimos, y ahí, a partir del 2015, empezamos a redactar lo que luego fue la Ley Integral para Personas Trans. Nos llevó mucho, porque obviamente tiene que ver con, bueno, desde la redacción hasta qué eran los contenidos de esta ley. Un proceso largo, un proceso en el que tuvimos que asesorarnos muchísimo, un proceso en el que tuvimos que consultar, obviamente, muchísimo, en el que hubo varias opiniones, hasta que el 17 de mayo del 2017, en la sala de prensa de Presidencia de la República, presentamos el anteproyecto de ley. Y el otro día, el 18 de mayo del 2017, ingresa esta ley a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Ahí empezó toda una lucha impresionante porque obviamente los grupos antiderecho y los grupos neopentecostales empezaron a manifestarse en contra de la ley, ¿no? Y a manifestarse en la calle, a ver una cantidad de violencias. Tenemos compañeras que han sido agredidas físicamente cuando esta ley se empieza a tratar, ¿no? Hubo muchísima oposición, en especial en lo que tenía que ver. El caballito de batalla era los menores, ¿no? Aparentemente la ley quería hacer trans a todo el mundo, ¿no? Queríamos hormonizar a todo el mundo, parecía que íbamos a salir con con inyecciones de hormonas a pinchar a todo el mundo y a hacer trans a todo el mundo. Es así que el movimiento trans, acompañado con muchos aliados, con el movimiento sindical, con el movimiento feminista, con muchos aliados, dimos la batalla para que la ley se aprobara. Hubo muchísima negociación, hasta que en octubre del 2018, ¿sí?, esta ley se aprobó, ¿sí? Obviamente fue toda una fiesta la aprobación, pero la ley se terminó de aprobar el 26 de octubre del 2018, el 5 de noviembre de 2018, unos días después, 3 diputados de la República, que son además pastores neopentecostales, sacan una campaña para la derogación de la ley. ¿Sí? Y ahí tuvimos que volver a luchar, ¿verdad?, para que no se lograra el porcentaje para que la ley fuese derogada. Así fue que el 5 de agosto de 2019 se hace esa votación. Se necesitaba un 25% para que la ley fuera a referéndum obligatorio y únicamente llegaron al 9%. Por lo tanto, esa votación, ese triunfo no fue un triunfo del movimiento trans en el Uruguay, pero además fue un triunfo en contra de estas iglesias, de estos discursos de odio, de estas posiciones de derecha, ¿no? Que obviamente hoy con el gobierno de derecha han tomado muchísima fuerza, ¿verdad? Pero bueno, la ley, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero me avisan. Cuando yo te haga la señal así, es que ya. Perfecto. Entonces,
En esto, la ley, hablando de la ley específicamente, ¿no? La ley lo primero que hace en sus primeros artículos, la ley es la 19.684, ustedes la pueden buscar en internet, está en internet, así que ustedes la pueden buscar y la pueden leer, 16.684, 19.000, perdón, 684. La ley lo primero que hace es despatologizar la identidad de género trans. ¿Ah? Entonces, dice en sus primeros artículos que la identidad de género es la autopercepción, ¿no? Y la ley da un paso más y dice, y eso quiero leerlo, dice que la ley, que la identidad de género no está solo dentro del binarismo, sino que también aquellas personas, ¿sí? que ampara a aquellas personas que no se encuentran dentro del binarismo. Hoy nosotros como CTU es una organización nacional de varones y mujeres trans, y estamos trabajando muchísimo con, ¿ya? Termina. Con las personas no binarias, y bueno, y entonces la ley también ampara a las personas no binarias. Pero la ley, por ejemplo, deroga la antigua ley de cambio de identidad de género, y en su artículo 6º, la ley tiene simplemente, el cambio de nombre es un acto administrativo, se llena un formulario, ¿verdad? Y lo demás es un acto administrativo. Una cosa importante de la ley, el artículo 10º de la ley, establece una pensión reparatoria a aquellas compañeras que fueron, que en este momento son unos $300 más o menos, a aquellas compañeras que fueron víctimas del terrorismo de Estado nacidas antes del 31 de diciembre de 1975. Es decir, que todas aquellas compañeras mayores de 45 años hoy pueden acceder a la pensión reparatoria, que es vitalicia, ¿sí? El artículo 12 establece los puestos de trabajo. El 1% de todos los llamados de las empresas, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos municipales, tiene que ser para el cupo trans, ¿sí? La ley también establece en su artículo 15 la inclusión educativa y obliga al sistema educativo a tener una comisión específica para acompañar el tránsito educativo de las personas trans y evitar el abandono escolar. ¿Sí? Ya termino. Tan poquito tiempo, los compañeros me parece que tuvieron más tiempo, ¿eh? Vamos a retomar luego, sí. El artículo 18 habla del derecho a la cultura, de la inclusión en las becas que el gobierno da para la cultura. El artículo 19 empieza, a partir del artículo 19 se habla del derecho a la salud, y el derecho a la salud incluye todo lo que tiene que ver con hormonizaciones y con operaciones que el Estado, desde la salud del Estado, las asume gratuitamente y que los centros privados de salud los obliga a tener equipos especializados para la salud de las personas trans. Esto también incluye a las personas menores de 18 años, pero las personas menores deben de tener permiso de sus progenitores. Si no los tiene, les da la posibilidad de ir ante un juez a emanciparse para que puedan acceder a los servicios de salud. Bueno, dejo por acá.
Muchísimas gracias, Colette. Sé que te ha faltado tiempo, pero yo creo que hay preguntas que luego seguro se van a ir enriqueciendo con esto que nos están pidiendo. Vamos a dar el salto hasta Chile. Alejandra, gracias por estar aquí. Cuéntanos qué está pasando en Chile. Eres generación joven, a ver qué está pasando. Gracias por lo de joven. Hagamos el recorrido por cómo están las cosas en Chile, po. Yo estoy muy feliz de participar acá, me encanta escucharles. Al final descubrimos que estamos tal vez un poco más adelante, un poco más atrás, pero al final enfrentando los mismos desafíos. Y bueno, yo estoy muy feliz de compartir este panel. Cuando me invitaron acepté el tiro y después leí el título de la presentación, que eran buenas prácticas legislativas. Y yo dije, prácticas legislativas tenemos, ahora llamarles buenas, conversemos respecto a eso. Miren, nosotros tenemos la ley de identidad de género que, bueno, sé que en otros países se aprobó antes, de hecho creo que en España fue en el 99. Aquí en Chile ingresamos el proyecto de ley en el año 2013, pero el sector más conservador de la política chilena presentó tantas indicaciones al proyecto de ley, más de 300, que al final, y por la misma diputada, diputada y senadora, que al final se tramitó y se tramitó y se tramitó y se tramitó hasta que pasaron por lo menos 6 años y ahí recién pudimos ver la aprobación de la ley. Entonces, es histórico el hecho de que los sectores conservadores de la política chilena se opongan a estos cambios más progresistas y de la dignidad del ser humano, ¿no? Finalmente se aprobó la ley de identidad de género, entró en vigencia el año pasado recién, a finales de año, y después de los primeros cambios y rectificaciones empezó la pandemia, así que se tuvo que congelar un poco y para poder sacar el protocolo COVID, entonces ha sido como bien accidentada, por así decirlo, esta ley, pero por lo menos algo tenemos. Tampoco es la mejor del mundo, digámoslo, porque tiene hartas restricciones, de hecho los menores de 18 años quedaron fuera. Los que tienen entre 14 y 18 años tienen una opción, una alternativa, que es recibir acompañamiento estatal de algunas organizaciones validadas por el Estado, pero que exige una serie de requisitos y de exigencias económicas que las organizaciones sin fines de lucro no tenemos, entonces es muy complejo hacer ese acompañamiento y por lo tanto se complejiza el proceso entero, en el fondo. Entonces esa es una de las formas de las trabas que pone el Estado para impedir que este funcionamiento sea efectivo. También adultos casados no pueden acceder a esta ley porque como no hay matrimonio igualitario, tienen que divorciarse antes de ser reconocidos con su identidad. También las personas con hijos, si tienen hijos, no pueden. Entonces, de verdad, ni siquiera todas las personas trans podemos celebrar la entrada en vigencia de esta ley de identidad de género. Es algo bien complejo. Y así con otras leyes. Por ejemplo, también tenemos la ley antidiscriminación que aquí en Chile se hizo tras el asesinato por parte de un grupo neonazi a un joven homosexual, que fue un caso violentísimo, muy, muy terrible, y que al final se apuró la tramitación de esta ley y igual salió con muchos vacíos. Por ejemplo, si es que el discriminado presenta la denuncia pero no tiene pruebas, entonces tiene que pagar una multa aparte de la revictimización. Entonces, al final el fisco se gana dinero a costa del discriminado, por así decirlo. Entonces, falencias hay muchas, en verdad, como que son estos falsos triunfos, estas ganadas incompletas, estos triunfos a medias, pero bueno, después quiero llegar a la parte esperanzadora, eso sí. No hay legislación en torno al matrimonio igualitario todavía, lo mismo de siempre, oponiéndose para variar. Derechos filiativos todavía no se puede dar la discusión. Sí hubo un fallo de la Corte Suprema que estuvo a favor de la protección de una familia lesbomaternal. Aún así fue un fallo conseguido recién este año, entonces si bien se puede pensar de que hay esperanzas a futuro, en verdad avances concretos son muy pocos los que tenemos aquí en Chile. Son muchos los desafíos pendientes, claramente. No hay una política pública nacional de salud, por ejemplo. Solamente hay iniciativas locales en algunos hospitales que levantan un programa propio y con algunas como trucos, por así decirlo, consiguen un poco de financiamiento, redistribuyendo dineros al final del presupuesto anual. Entonces, es solamente apoyo de ciertas instituciones quienes nos permiten acceder al tránsito, sino a la transición, perdón, sino solamente sería por iniciativa privada, particular, y en verdad es bastante cara bueno, tenemos un sistema de salud muy caro en Chile, en verdad, hijos del neoliberalismo, entonces es bastante complejo. Son muchos los desafíos pendientes, en verdad,
Y en cuanto a buenas prácticas normativas, por así decirlo, hay una ordenanza que a mí me gusta mucho, obviamente tiene vacíos, como todas las cosas en Chile, pero es como lo más bonito que podría destacar aquí, que es la ordenanza 0768 de la Superintendencia de Educación, que se publicó el año 2017, y en ella tenemos el acompañamiento que obliga al Estado por parte de los establecimientos educativos a los estudiantes trans. Si aparece un estudiante trans dentro del establecimiento educativo, entonces entra en vigencia esta ordenanza y ahí se establece el acompañamiento pedagógico, el acompañamiento psicosocial, tanto a la familia como al estudiante, cómo se activa el protocolo. Esto permite que se le respete el nombre real al estudiante trans, que se respete su voluntad de usar cierto uniforme, ciertos baños, ciertos camarines. Entonces, como que es buena, pero ni siquiera puede activarse por voluntad del estudiante, sino que tiene que ir el apoderado, la madre, padre o tutor, a activar este procedimiento. Y eso implica que si no hay apoyo familiar, entonces hasta ahí nomás llegó el proceso. Y como Chile en verdad viene de una época muy conservadora, post-dictadura, la dictadura de Pinochet con su constitución dejó muchos mecanismos, muchas trabas institucionales para evitar que el progreso avanzara, y también eso impactó en la conciencia o en la cultura social. Entonces, en verdad tenemos que deshacernos, y con el tiempo creo que ha avanzado eso, el deshacerse un poco del conservadurismo, del cartuchismo que tiene la sociedad chilena, y estamos en un momento por lo menos de algo de avance, de intención de cambio, y eso es algo que se vive muy fuerte. Ahora, algo que quiero destacar es, por ejemplo, el logro internacional que consiguió Daniela Vega, esta actriz chilena trans que consiguió, se ganó el Oscar con la película Una Mujer Fantástica. Es un logro porque en verdad grandes reconocimientos internacionales las personas trans no hemos tenido. Entonces, obviamente esto es mérito personal por la carrera de actriz de Daniela Vega, junto con el mérito que tiene todo el elenco, todo el equipo de la producción de la película, que en verdad Una Mujer Fantástica igual es una muy buena película y sirvió mucho a nivel internacional, y eso también apuró un poco el cambio cultural en el país, porque se empezó a mostrar en todos los medios de comunicación, se discutía al respecto, Daniela Vega sacaba algunas cuñas, entonces eso aportó mucho, y yo me imagino que en el escenario internacional ese referente positivo que al fin podemos encontrar en los medios es algo que motiva también al empoderamiento personal de nosotros como personas trans, en verdad. Entonces eso es algo que queremos destacar, sí, efectivamente. Ahora, pero ¿por qué no tenemos más tampoco? Si son como estos pequeños triunfos que han ido apareciendo esta década en concreto, ni siquiera de tiempo atrás, me imagino yo, por el mismo problema que tenemos en el resto del mundo, que es que la política históricamente ha sido llevada por hombres blancos, heterosexuales, cisgéneros, de cierto potencial o alcance no solo académico, sino económico. Entonces, en verdad, como que es solamente una perspectiva hegemónica controlando las políticas públicas a nivel nacional o a nivel mundial también. Entonces, eso es, bueno, como parte del diagnóstico, y al final entendemos que esos hombres blancos haciendo política nunca se interesaron en nuestra realidad porque nunca se les pasó por la cabeza que primero existíamos y segundo los problemas que podríamos llegar a tener en sociedad. Entonces claramente nunca van a legislar en torno a eso porque no lo viven, no lo piensan, no lo sienten, no les interesa. Si se hacen estos cambios es precisamente debido a, por un lado, un poco de renovación en la política, porque como herencia de dictadura, en la Constitución habían distintos mecanismos que estaban muy intocables. Y uno de esos era el mecanismo de elección de representantes populares, de los parlamentarios. Eso se logró cambiar poco más allá del 2010, si no me equivoco, que cambiamos el sistema binominal, y con esta modificación se permitió que distintas fuerzas políticas o nuevas fuerzas políticas ingresaran al Parlamento. Entonces ya no teníamos a este duopolio político conservador, antiguo, machista, ocupando todos los escaños del Congreso, sino que ahora teníamos otros parlamentarios, podíamos hacer nuevas alianzas, y eso permitió también que durante este último periodo parlamentario se aprobara la Ley de Identidad de Género. De hecho, con este cambio y el nuevo ingreso de parlamentarios, el promedio de edad descendió muchísimo. Si antes, por ejemplo, el promedio de edad de los parlamentarios era como 58 años, ahora bajó a 35. O sea, muchas personas jóvenes lograron entrar al Congreso. Y con eso, obviamente, cambia un poco la perspectiva de
de legislación del Estado en el fondo. Entonces eso nos permitió poder incidir en la política de una manera distinta. Y lo otro que quisiera destacar es que ninguno de estos cambios se hubieran podido conseguir sin la unión de la sociedad civil. En Argentina tenemos, está la federación, si no me equivoco, creo que se llama federación también. En España también está la federación, y eso en verdad aquí en Chile se ha intentado aplicar, tener una federación de organizaciones, pero no prospera. Como que han habido algunos problemas, algunas rencillas entre organizaciones, que me imagino que igual es normal en distintas partes del mundo, no quiero pensar que eso lo pasa en Chile, pero en verdad esa complicación de ponernos de acuerdo, que es herencia también yo creo del individualismo con el que crecimos tantas generaciones, en verdad, nos falta un poco de cultura de colaboración y cooperativismo, pero si no hubiera sido por esa fuerza, por esa unión, por ese deseo colectivo de avance, no hubiéramos conseguido nada. Porque ya sabemos que los políticos no nos daban lo que necesitábamos, lo que merecíamos, sino que era por fuerza nuestra en el fondo. Nosotros molestando afuera del Congreso, nosotros protestando, nosotros marchando, nosotros reivindicando nuestro ejercicio como ciudadanos, por así decirlo. Pero sin la sociedad civil, sin la unión de las distintas organizaciones, no hubiéramos conseguido nada. Ahora, bueno, ni para qué hablar de reparación histórica, en verdad, eso en Chile nunca se ha conversado. De hecho, por décadas ha habido una deuda histórica con los profesores, porque no recuerdo muy bien el tema, que se originó la deuda histórica, pero después de décadas y décadas, la decisión estatal es que se mueran esa generación de profesores para no pagarles nunca. Entonces, como ese es el pensamiento neoliberal que ha tenido Chile, en verdad, pedir reparación histórica para mujeres trans, en verdad, es que nunca se le ha pasado por la frente, por la mente a ningún legislador chileno, yo creo. Eso también me lleva a pensar en que es necesario que nosotras como disidencias sexuales vayamos a disputar estos cargos de poder, porque ellos no van a hacer nada por nosotros, y ya lo han demostrado históricamente. Entonces somos nosotros quienes tenemos que ir a disputar estos cargos de poder, esa toma de decisión, para poder incidir efectivamente por las necesidades que tenemos como comunidad, por supuesto. Ahora, en el último tiempo sí se ha hablado, yo no vivo en la capital, no vivo en Santiago, entonces como que el activismo en región es un poco diferente al activismo en la capital, pero en Santiago sí las organizaciones se han juntado bastante y ya están propulsando lo que se llamaría la ley integral trans, pero en verdad tampoco hemos tenido mayor incidencia porque vino el estallido social el año pasado después de la ley de identidad de género. Estamos ahora con crisis económica y social por la pandemia, entonces son desafíos que tendrán que ver cuando salgamos de todo este momento en que estamos. Pero es algo que ya se está comenzando a instalar y que tenemos que, por supuesto, pulir más para conseguirlo. Ahora, quisiera hablar un poco sobre la renovación de fuerzas. Comenté el hecho de que ingresaron nuevas fuerzas políticas al Parlamento, pero en Chile estamos viviendo un proceso bastante particular, que es el proceso constituyente. El año pasado, ya después de décadas y décadas de abuso por parte del Estado y oprimiendo a la clase social más baja de Chile, que al final somos los más, estallamos, explotamos en verdad. No sé cómo habrá sido la cobertura internacional, creo que mostraron toda la violencia que de hecho aquí en Chile bloquearon porque los medios de comunicación defendiendo siempre a las Fuerzas Armadas. Entonces, después de ese estallido, Chile cambió. Nos encontramos en las calles. Éramos millones y millones de personas protestando en las calles porque decíamos, ya no más, no podemos seguir viviendo con esto, no nos da la vida. Sufriendo porque no tenemos el dinero para llegar a fin de mes, a pesar de que hay familias con 1, 2, 3 trabajos y aún así no les alcanza para llegar a fin de mes. Todo es absolutamente caro. Llevamos con años de abuso, desprotección del Estado en términos de salud, de educación. Si no tienes dinero, no comes, no tienes salud, no estudias, no eres nadie porque no tienes dinero. Y de hecho, esto se originó a causa del aumento de 30 pesos en el boleto del metro. Y una de las consignas que más resonaba era, no son 30 pesos, son 30 años de democracia falsa, por así decirlo, que tenemos donde nos oprimieron igual. Pero aún así, antes venía la dictadura, entonces son 47 años, casi medio siglo, de un modelo neoliberal instalado, oprimiendo a toda la clase media y baja del país. Entonces, de verdad, ya no más. Pero el ejercicio que se dio, en verdad, dejando de lado, obviamente, el asesinato por parte de las Fuerzas Armadas y por otro lado, los desmanes que provocan la ira descontrolada de la sociedad, lo que se consiguió, esa energía, esa sinergia, era maravillosa. Era de verdad volver a encontrarnos en las calles, unirnos, sentidos que unidos podemos conseguir esa revolución y cambio social. Y salieron muchas banderas. Ok, ya voy cerrando.
salieron muchas banderas, estaban las banderas chilenas por todos lados, las banderas mapuches, la bandera de todos los partidos de fútbol que siempre históricamente pelearon y nunca se llevaron bien. Ahora fotos de 3 partidos de fútbol distintos, equipos de fútbol, perdón, abrazados, así nunca se había visto. Salieron banderas de la diversidad sexual, salieron banderas trans, habían banderas de todo tipo, porque entendimos que al final todos fuimos oprimidos históricamente, pero nuestra unión va a conseguir los cambios que necesitamos para vivir mejor. Entonces, al final, por un lado, la unión hace la fuerza, y por otro lado, está la motivación precisamente para hacer este cambio histórico y de construir la primera constitución 100% democrática, la primera paritaria del mundo, si es que gana una opción que estamos promoviendo, o sea, una constitución hecha 50% por mujeres, 50% por hombres, algo histórico completamente. Y de hecho ya estoy al tanto de 3 activistas trans que queremos ser constituyentes para escribir esa constitución. O sea, que hayan personas trans escribiendo la constitución va a ser algo histórico a nivel nacional e internacional. Y tenemos que ir a disputar esos cargos de poder porque nadie va a luchar por nuestra dignidad. Yo sueño con una constitución, por ejemplo, con el derecho a la identidad y que nunca más se vulnere a nadie por ser, por amar, es lo mínimo, por vivir, por existir. Entonces, de verdad, estamos con una energía maravillosa aquí, será la Kundalini, será el destino, será el universo, quién sabe, pero estamos con una energía de cambio porque necesitamos y merecemos una vida digna. Entonces, la unión no solamente a pactar entre nosotros como comunidad de la disidencia sexual, sino buscar aliados también en sociedad y promover esta idea de una vida digna. Y vamos allá a conseguir esos cambios. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Alejandra. Se siente tu fuerza hasta aquí, que no la pierdas, que sigas así con esa, como decir, con esa fuerza que llevas dentro, como un fuego que al final dices, nosotras tenemos que estar ahí, nosotros tenemos que estar ahí. Porque creo que al final las personas trans en todo el mundo, en las distintas realidades, culturas y contextos que nos está tocando vivir, nos estamos dando cuenta que nosotras tenemos que ser esas voces trans que reclaman derechos, justicias, igualdad, dignidad, porque es como que hemos llegado a un momento de decir, ya nos hemos cansado de que vengan hablando por nosotras y por nosotres. Que no pierdas esa fuerza, porque es importante, y más ahora en Chile, ¿no? Donde decías, tenemos un referente que es Daniela Vega, estuvo aquí en España, estuvo en la CEL y nos estuvo contando su experiencia. Tenemos 10 minutos, que vamos a ser breves porque hemos hablado todas, todes, todos, y en 10 minutos pues hay una pregunta que me han lanzado para Colette. ¿Cómo se ampara a las personas no binarias en la ley? Quiero invitar también al público que nos haga preguntas, que yo creo que es interesante escuchar estas visiones a nivel internacional. Como yo decía, la ley dice que se considera persona trans a todas aquellas personas que están dentro de la bigeneridad, eso lo habla en los primeros artículos, pero también aquellas personas que no se encuentran dentro de la bigeneridad, por lo tanto, que están fuera de la bigeneridad. Por lo tanto, todo lo que es para el tema educación, para el tema de salud integral, también ampara a las personas no binarias. Pero, justamente nosotros estamos trabajando con No Binarias Uruguay y hemos encontrado que en el cambio de nombre las personas no binarias buscan tener un nombre neutro. Pero hay una ley viejísima en el Uruguay que es de 1920 y que ahora tenemos la batalla de derogar esa ley, que dice que las personas tienen que tener nombres femeninos o masculinos. Por lo tanto, cuando van a hacer el cambio de nombre, ¿sí?, se encuentran con ese escollo, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos haciendo con No Binarias Uruguay justamente es, y con abogados, es justamente ir en contra de esa ley, porque en realidad la ley trans se choca con esa ley y constitucionalmente, si una ley más nueva choca con una ley más vieja, la ley más vieja debería quedar inhabilitada, derogada.
Así que estamos haciendo los trámites legales para que puedan tener nombres neutros. Es como el único escollo que estamos encontrando en este momento para con las personas no binarias. Gracias, Colette. Quiero leer algunos de los comentarios que nos llegan. Qué orgullo, orgulloso de este hombre. Supongo que es para Alan. Bravo, Alan. Muy interesante la experiencia que narras desde Chile. Supongo que es para Alejandra. Y yo creo que están logrando transmitir y empapar de esta experiencia, ¿no? Hay una pregunta que de Ignacio, a ver si la leo bien. Después de varios años, la ley trans en Argentina, después de varios años de la ley trans en Argentina, ¿ha aparecido alguno de los problemas que la ultraderecha avisa que aparecerán si se aprueba la autodeterminación y la despatologización? Para Marcela. Sí, ahí se escucha. No, yo creo que no. A ver, el tema de, de la ley de identidad de género, no, ninguna persona, a ver, nuestra ley no es judicial, es una ley administrativa. En 15 días una persona trans accede a su identidad, su cambio de nombre, a su identidad, no hay esos inconvenientes. Y el tema, a ver, hay una cosa que hay que sacarse que es, creo que también lo dijo la compañera de Uruguay. Cada vez que generamos una ley, la derecha o los antiderechos y todos piensan que nuestra ley va a generar más personas trans y que salimos con la ley las personas se van a construir como... Y la verdad que lo mismo pasa con el cupo laboral, ¿no es cierto? El tema de cuando hablamos nosotras del cupo laboral, salen los antiderechos diciendo, bueno, yo ahora me hago trans y me van a dar trabajo. No, es continuamente esta comparación y subestimarnos y realmente no entender lo que es una construcción trans, ¿no es cierto? Y cómo vivimos las personas trans. Yo en estos meses de pandemia digo esto, por favor, no hablen, dejen de hablar de nosotras y hablen con nosotras. Es lo que le pedimos, y que las personas trans no somos una tesis. Yo no soy una tesis, porque la verdad que me encuentro con muchas personas hablando de una persona trans y es una tesis, y la verdad que es necesario generar estos espacios como estamos ahora, en donde nos conozcan realmente cómo somos, cuáles son nuestras vivencias, y la verdad, hablen con nosotras y con nosotros, que nosotras les vamos a decir las necesidades que tenemos, las vivencias que tenemos y todo lo otro que no se imaginan, porque hay gente que todavía, cuando uno habla con alguien, te dice, ay, pero nunca vas a poder ser madre. Y uno le dice, pero, a ver, eso es lo que ustedes piensan de nosotras. Nosotras siempre fuimos madres, tías, abuelas, sobrinas, siempre fuimos. Lo único que necesitábamos era una ley para poder jurídicamente tener nuestro derecho, pero yo siempre fui madre, siempre fui tía, siempre fui hermana, siempre fui Marcela. Entonces, yo creo que esa parte es... Yo a veces no creo en capacitar, yo creo para mí el tema es formar, hay que formar a las personas y hay que formar desde los derechos humanos, porque si no hablamos de derechos humanos, la policía, como los servidores de la salud, nos siguen atendiendo y nos siguen discriminando. Hay que formar desde los derechos humanos y hay que sancionar, porque a nosotras nos viven sancionando y tenemos que vivimos pidiendo permiso para estudiar, permiso para ir al baño, permiso para esto, permiso. Yo creo que es hora de sancionar, y también escuchaba, yo siempre digo que no queremos más limosna y no podemos esperar más. No podemos, este es el momento en el mundo en donde tenemos que dar ese otro paso, que es realmente la inclusión de las personas trans dentro de la agenda política. Porque si no estamos incluidas dentro de esa agenda y ese presidente de nuestros países hablen de la diversidad,
Si empezamos a ver los presidentes, creo que son pocos presidentes que hablan de la diversidad. Pues ya casi se nos va a acabar el tiempo y quiero agradecerles infinitamente por estar aquí, porque nos han mostrado esa visión internacional. Yo personalmente quiero darle gracias a nombre de la FLGTB desde España a vuestras voces, porque al final lo que están trayendo es lo que se está viendo, lo que se está viviendo, etcétera, miles de cosas también en países latinoamericanos. Se hace muy inspirador escucharles, saber los grandes avances que de repente a veces nos han superado a las que estamos a este lado, pero también se hace desafiante. Y solo quiero decir que ojalá sigamos trabajando juntas, juntes y juntos. Yo quiero terminar pidiéndoles, por favor, que de manera breve cada uno de vosotros diga un mensaje. Nos están escuchando personas trans, personas cis, todo tipo de personas. La pregunta casi que les haría es, ¿qué le dirías tú a esta persona que nos esté escuchando? Brevísimamente, que nos tenemos que ir. Vamos a empezar con Alan. Bueno, yo también quiero dar las gracias ya para despedirme a la Fundación Triángulo, a la Federación, por esta participación y a ustedes, compañeras, muchas gracias por compartir la experiencia de sus países. Yo lo que le diría a las personas trans que me están escuchando es que no están solas, que aquí estamos guerreándola toda y que siempre, siempre, siempre vamos a estar y aunque nos maten y nos sigan matando, nos vamos a seguir levantando, que no están solas. Muchísimas gracias, Alan. Colette, desde Uruguay, ¿qué nos dirías tú? Yo, bueno, agradecer nuevamente a Fundación Triángulo y a la Federación. Y primero decirle a todas las personas, cis, trans, no binarias, decirles, podemos no compartir, pero sí debemos respetar. Y a las personas trans decirle, la lucha es honrar la vida y la lucha no es por la individualidad, es por la colectividad y por las generaciones que vienen. Muchísimas gracias. Alejandra. Sí, bueno, reiterar la gratitud a los organizadores, aquí al panel, que me encantó escucharles de verdad, me emociona mucho conocer la vivencia en otras partes del mundo. Y en verdad el mensaje general que le quiero mandar a la comunidad LGBTB que nos está viendo y a la humanidad entera es, cueste lo que cueste, cuídense, amen y sean felices. Muchísimas gracias. Terminamos contigo, Marcela. Sí, bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar agradecerles a la Federación, al Triángulo por la invitación, por dejarme ser parte de esta iniciativa y poder transmitir nuestros logros en el Cono Sur y en toda Latinoamérica. Pero yo me voy a dirigir a los gobiernos. Yo le digo a los gobiernos, a nuestros gobernantes, a nuestros parlamentarios, que por favor gobiernen con la Constitución Nacional y no con ninguna religión, porque la verdad que necesitamos que se gobierne y que se cumpla la Constitución Nacional y esa democracia que tanto nos costó a todos los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos, porque nosotras también, y nosotros y la comunidad trans, fuimos parte de poder sostener, somos parte de sostener la democracia y construir la democracia, porque la estamos construyendo. Pero creo que es necesario dejar la moral a un costado, dejar todo y realmente gobernar para mejorar la calidad de vida de una población olvidada por la democracia, porque somos olvidadas no queremos ser más olvidadas. Y la democracia de todo el mundo tiene una deuda con la población trans, que es poder acceder a todos los beneficios. Y por favor a los gobernantes, voten leyes que mejore la calidad de vida de una población olvidada. Muchas gracias y vamos por la ley integral trans en Argentina. Muy bien, tenemos esperanza de que se apruebe y que sigamos luchando en otros países. Hay una última pregunta que voy a pedir que conteste uno de vosotros, porque el tiempo se nos va acabando. La pregunta es, ¿cómo se convive con el movimiento feminista? ¿Han encontrado movimientos TERFs para negarlas como sujetos, sujetas del feminismo? A ver, quien quiera contestar, pero una de manera ya casi breve.
Venga, Yo Marcela, ¿qué quieres contesto, sí, hablar? contesto, soy la que, pero bueno, yo creo que en la población trans estamos generando nuestro propio feminismo trans, que no le tenemos que pedir permiso a nadie para poder ejercer nuestro derecho como mujeres y como personas trans frente al feminismo. Tenemos nuestro propio feminismo y ese feminismo lo venimos trabajando hace muchos años para poder, principalmente, reducir la violencia institucional, la violencia de género, todas las violencias que recibimos. Y creo que el feminismo a la población trans nos enseñó primero a querernos nosotras y empezar a trabajar a futuro para todas nuestras compañeras. Si realmente hacemos un feminismo, realmente no le tenemos que pedir ni permiso ni gracias a nadie. El feminismo lo construimos nosotras desde nuestra vivencia, y la verdad que nuestras vivencias son terribles. Así que el feminismo, todos los feminismos que hay, creo que ninguno puede excluirnos, porque somos una población que vive en la violencia desde que nacemos. Las personas trans, desde que nacemos ya estamos siendo juzgadas, y sabemos que nuestra vida va a ser vivir en la violencia, y eso es lo que hay que reducir y trabajar. Pero tenemos un feminismo trans, no hay que pedirle permiso a nadie, ¿no? Nosotras, al menos yo, no le pido permiso a ninguna feminista para poder enfrentar al machismo y al patriarcado. Pues el transfeminismo. Muchísimas gracias, compañeros. Miles de abrazos, miles de besos. Gracias por estar aquí y sigamos luchando juntas, juntes por esta causa. Gracias a todos. Hemos terminado con este nuestro panel, y solo quiero recordarles que en menos de 5 minutos tenemos el siguiente panel. Nos da tiempo para salir por ahí, tomar aire, y la siguiente mesa será transfeminismos y feminismos trans inclusivos. Les invito a tomar un respiro y a seguir con nuestras ponencias. Muchísimas gracias. A nombre de Fundación Triángulo, PLGTB, sigamos con estas voces trans. Miles de gracias. Chao, chao. Gracias.